Buenos días. Felices Pascuas, dicen hoy en día. ¿Por qué felices Pascuas? Esa es una muy buena pregunta que no voy a responder porque se va a quedar de tarea. Recuerden la semana pasada quedamos hablando sobre un símbolo. No sé si recuerdan el símbolo. Lo voy a El colocar del aquí. pez. El del pez, exactamente. Entonces, en la semana pasada vimos el símbolo este del pez. ¿Lo ven? Y estos son los símbolos que se han hecho con respecto al Señor Jesús. Y ya sabemos que esto es ictus, que significa pez, pero que en realidad era un acrónimo de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios Salvador, ictis. Bueno, también hicieron después los cristianos al principio dijeron que no, eso no era, eso lo usaban más como para, como algo de mira, tengámoslo como un santo y seña, que cuando alguien dibuja una línea, el otro dibuje, ya uno sabe que es cristiano. Luego se inventaron esta parte de colocar unas palomas, porque decía que el Señor cuando apareció la primera vez les decía paz a todos. Luego, en el tiempo de Constantino, se inventaron ustedes ven el cursor mío, o no ven el cursor, Yo no lo veo. ¿no? Bueno, aquí a la derecha arriba hay un símbolo que es como una X y una P, ¿cierto? Estas son las iniciales de Jesucristo, de Cristos. Entonces, esto lo empezaron a usar en el tiempo de Constantino. Y aquí nosotros podemos ver una moneda ceremonial de un matrimonio donde tienen el símbolo. Luego, para significar que era el Cristo eh, que iba desde el Cristo infinito, el Cristo del Apocalipsis, entonces colocaron alfa y omega, como lo ven aquí abajo, y hasta en los féretros colocaban esto, yo soy el alfa y la omega. Y luego ya más adelante colocaron este símbolo que era IHS, eh, Jesús, la I de Jesús, en los romanos es una J, la H de hijo y la S de Salvador, que es lo que nosotros vemos hoy en día los jesuitas tienen la JHS como su símbolo. Eh, y un poquito más cercano acá ya hay otro símbolo que todo el mundo ya conoce, que es el crucifijo. Ese no es sino. Y hasta nuestros días llegó la parte del crucifijo, que es lo que nosotros vemos. Y vemos símbolos que semejan estas cosas. Si alguien me preguntara que cuál es el símbolo que yo hubiera hecho para el Señor Jesús, no hubiera sido ninguno de esos. Hubiera sido un símbolo de la resurrección. La piedra quitada y la tumba vacía. ¿Por qué razón? Porque es que todos los otros símbolos lo señalan más como el que murió. La cruz, la X es una cruz, el otro es la X de Cristo, es una cruz, y la gran mayoría de las personas en el catolicismo y en las iglesias normalmente, aún incluso en los coptos, siempre es la cruz. Si ustedes ven los ortodoxos rusos, es una cruz. Si eran los templarios, eran con 4 cruces, etcétera, etcétera. Siempre la cruz. Y realmente la cosa que más
identifica al Señor Jesús no es la cruz. Muchísimos judíos murieron por cruz, pero ninguno resucitó. Por eso yo creo que el símbolo por excelencia del Señor Jesús debería ser la tumba vacía. Hay un monumento en Jerusalén y hay una catedral en Jerusalén que se llama la Catedral de la Tumba Vacía. Pero es otro objeto de culto donde es algo impresionante, es totalmente increíble. Vamos a hablar sobre la resurrección del Señor Jesús, porque es uno de las cosas más importantes, ¿no? Es la más importante realmente para nosotros en una semana como esta que acaba de pasar, que llaman la Semana Mayor. Y además marca el hecho de Pascua. Pasó, ha pasado de muerte a vida. Por eso, Pascuas. Yo siempre digo que no digo, pero voy a decir y lo digo. Ok, empecemos. Vamos a tratar este tema de la resurrección del Señor en tres grandes, digamos, bloques. Primero, que la resurrección fue profetizada en el Antiguo Testamento. Luego, la resurrección que fue realizada en el Nuevo Testamento. Y por último, lo fundamental que es la resurrección en la vida de un cristiano. Total y absolutamente importante. La fundamentación, la base de la vida cristiana es la resurrección de Cristo y ahora lo vamos a ver. Ok, vamos a empezar primero con la resurrección. Fue profetizada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 16:10, ¿alguien puede buscarlo? ¿Alguien puede buscar el Salmo 49:15? 16:10. 16:10, ok. Otra persona busca Oseas 6:2 y otra persona busca Mateo 12:40. En el Antiguo Testamento aparece la resurrección perfectamente declarada y uno tiene que entender que esto no tiene nada que ver con Israel. Tiene que ver con alguien, con un alguien. Entonces, Maribel, ¿quién va a leer el Salmo 49:15? No, otra persona. Bueno, Maribel va a leer entonces el primero y el segundo. ¿Quién va a leer Oseas 6:2? Yo, pastor. Ok. ¿Y quién lee Mateo 12:40? Yo. Ok, perfecto. Entonces, Maribel, por favor. Bueno, dice la palabra de Dios, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ok. ¿Y el 49:15? Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Señor, porque Él me tomará consigo. ¿Cómo? Pero Dios redimirá mi vida del poder del Señor, porque Él me tomará consigo. El poder del Seol. Del Seol. No del Señor, sino del Seol. Del Seol, porque Él me tomará consigo. Ok. Recuerden, Seol es la palabra que nosotros entendemos hoy en día como el infierno o la parte, cuando uno muere, el lugar de los muertos. ¿Ok? Entonces, el Señor en el Antiguo Testamento, en el Salmo 16, dice que no dejarás mi alma en el Seol. Y luego dice, Dios redimirá mi vida del poder del Seol, o sea, de la muerte. Dos cosas. Primero, no dejará el alma, lo cual significa que él resucitaría, no iba a estar en corrupción, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y la segunda es porque tú me tomarás consigo, o sea, él está hablando de que una persona, un ser, un hombre, porque tiene alma, no es un
A ver, quiero primero acotar algo. Si uno habla estas cosas con un judío, el judío te va a decir, él está hablando como siempre del pueblo de Israel. No está hablando de una persona, está hablando del pueblo de Israel. Pero cuando uno llega a estos dos salmos, es imposible que esté hablando del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no es un alma única, no, es un alma de una persona. Y eso es clarísimo. Pablo lo entendió muy bien después de escribiéndolo. No permitirás que tu santo, aquel que está consagrado a ti, vea corrupción. Israel vio corrupción y está viendo corrupción durante todo el tiempo. Esto no está hablando de eso, está hablando del tiempo. 3 días son los tiempos para que el cuerpo se empiece a corromper. Los 3 días de Lázaro son los 3 tiempos que los israelitas tenían establecidos para corrupción. Pero dice, los dos salmos establecen que él iba a resucitar no solamente en su espíritu, sino también en su cuerpo. Pero además dice algo muy interesante. No es solamente que él iba a resucitar, sino que él sería tomado por Dios. Miren bien, sería tomado por Dios consigo, o sea, sería traído hasta donde Dios estaba. No solamente estaba predicho el hecho de que él iba a resucitar, sino que inmediatamente después de esa resurrección, él debía ir a Dios el Padre. ¿Ustedes recuerdan con María Magdalena? Él le dice a María Magdalena, no me toques porque todavía no he ido al Padre. Ok, tiene que cumplirse todo lo que de Jesús está escrito en el Antiguo Testamento y tiene que cumplirse palabra por palabra. Eso es lo que está pasando aquí. Palabra por palabra. Ok. Entonces, estableció en el Antiguo Testamento que él iba a resucitar. ¿Cuánto tiempo después? Ok, Oseas 6:2. Oseas 6:2. Dora. Nos dice el Señor en su palabra. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Sí? Nos dará vida después de 2 días y dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ok. Miremos lo que dijo el Señor en Mateo 12:40. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Escuchen bien eso. Específicamente, el Señor recuerda a Jonás como un tipo de su resurrección. Estuvo muerto en el vientre de la ballena. Perdón, Jonás estuvo en el vientre de la ballena, el Señor Jesús en el vientre de la tierra. Jonás sale a los 3 días, pues así también el Señor sale a los 3 días. Pero él establece clarísimo que son 3 días y 3 noches, no pedazos de días, no pedazos de noche, 3 días y 3 noches. Y ya había sido profetizado por el profeta Oseas. Oseas, mirando lo que el profeta Jonás había dicho, Oseas establece, nos dará vida después de 2 días. ¿Por qué? Porque para los israelitas una persona se declaraba absolutamente muerta después de 2 días. En el tercer día esa persona empezaba corrupción. Todavía es, y empieza la corrupción. Por lo tanto, al tercer día si resucitaba era porque, si en los 2 días esto resucitaba era porque estaba dormido, porque estaba alguna cosa, pero si al tercer día era que ya estaba muerto. Así que él dice, el profeta Oseas, al tercer día Dios nos resucitará.
Es establecer eso de resucitará. No está hablando del pueblo de Israel. Unos 3 días para el pueblo de Israel. Y eso lo confirma el Señor Jesús en Mateo cuando establece 3 días y 3 noches. Tanto 3 días como 3 noches. Ahora hagan la cuenta. Si en el primer día de la semana, en la madrugada, ya no estaba, ¿cuáles fueron los 3 días y 3 noches? Entonces uno echa hacia atrás y es cuando se da cuenta que el Señor Jesús murió el jueves a las 3 de la tarde, porque si no, no cuadraría. Ok, vayamos a la siguiente. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que en el Antiguo Testamento dice que resucitará y que resucitará después de muerto y que resucitará al tercer día. ¿Ok? No puede ser que resucitara en un día de reposo. No puede ser. Eso era imposible. ¿Por qué razón? Porque nadie hubiera podido verlo. Pero él resucita el primer día de la semana, como estaba escrito. Ok, ahora vamos a leer Isaías 53. ¿Ok? Isaías 53 del 10 al 12. ¿Quién lo va a leer? Lo tengo. ¿Eh? Mm, 50 dice, ¿quién lo puede leer? ¿Alguien más lo quiere leer? ¿Sí? ¿Quién va a leerlo? 53, 10, 12. Sí, señora. Va. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Ok. Esta es Ese es otra versión, ¿no? sí, me doy cuenta que es una versión diferente. Lenguaje actual dice. Ajá. Ok. El problema con el lenguaje actual es muy comprensible, dice la misma idea, pero se pierden unos detalles que son súper importantes de Isaías. Él dice que, Leámoslo, porque no lo leemos en la Reina Valera, perdón. ok, ¿quién lo Lo quiere leer? tengo. Yo lo tengo. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Ok, verá ¿qué linaje significa la palabra cuando haya puesto la expresión? que él quiso dar su vida, ponerla, Cuando haya puesto. Se dispuso. ofrecida. Está hablando como en futuro, ¿no? Cuando haya puesto su vida, cuando haya muerto, Ok, cuando haya entregado, uno pone algo, cuando yo pongo una cosa para, voy a hacer una apuesta, entonces yo pongo mi apuesta. ¿Qué estoy haciendo? Entregando. Cuando haya entregado su vida, ¿cuál era la razón de entregar su vida? Expiar, pagar por el pecado. ¿Qué era lo que iba a suceder? dice, 3 cosas. ok, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ok, ¿cómo podría haber linaje si estaba muriendo? ¿Cómo vivirá por largos días y cómo la voluntad de Jehová sería prosperada en su mano? Porque resucitaría. No hay manera de tener linaje si no hay vida. Entonces, el linaje somos nosotros. Y por eso lo explica en la siguiente parte después del punto.
Verá el fruto de la aflicción de su alma y Entonces, ¿quién quedará es ese fruto? satisfecho. Nosotros. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. ¿Recuerdan cuándo fue la aflicción de su alma? No puede En ser la, en la muerte. en la cruz. No puede ser en la muerte. Antes de, ¿Cuándo? cuando estaba orando en el monte de los olivos. Exactamente, en el monte. Entonces miren cómo Isaías 53 está describiendo. Antes de que muriese en la cruz, él tuvo aflicción en su alma, pero cuando él murió, verá, cuando él muera, verá el fruto y entonces quedará satisfecho. Muy bien. Ahora sigamos, después del punto y coma. Por su, Pu- Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ok, ¿qué es lo que justifica a muchos? ¿Qué es lo que justifica? A El muchos. pecado, del pecado. Bueno, la libertad, el perdón de pecados. Vea primero. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho ¿Qué por su es conocimiento. lo que justifica a muchos? El conocimiento. Hay conocimiento. ¿El conocimiento de qué? ¿De quién? De Jesús, Bueno, ok, de Jesús. ¿Cómo dice el texto? ¿El conocimiento de quién? De mi siervo mi siervo justo. justo. O sea, no existe ningún otro que pueda llamarse su siervo justo, el siervo de Dios justo, y no hay salvación si alguien no conoce a este siervo justo. No hay salvación porque no habrá quien lleve las iniquidades. Así que ahora entendemos lo que significa la expiación por el pecado. Significa que él, al conocerlo, se llevaría las iniquidades, o sea, el pecado de las personas al morir. Ah, ok, muy bien. Ahora después del punto. Ujú, ujú. Dice, por tanto, yo le haré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muy bien. Este es otro pasaje de Isaías 53. Es otro de esos pasajes que los judíos dicen, está hablando es del siervo de Dios que es Israel. No, Israel no puede cumplir con el hecho de yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, su vida en, ¿cómo se llama? En singular, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Israel no lleva el pecado de muchos, no carga con las iniquidades de nadie. E Israel no ora por los transgresores, ora por sí mismo. Esa es una de las cosas que Dios le reclama a Israel. Israel, yo a ti te puse para ser de bendición entre las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa parte Dios se la tiene muy bien contabilizada a Israel. Así que en Isaías 53 lo que está diciendo es que desde el Antiguo Testamento Dios ya había predeterminado, había establecido que quiénes eran y que eran los que iban a ser fruto. El Señor Jesús en esa cruz vio su fruto, Él en el cielo ve el fruto de la angustia de su alma y de su muerte de expiación en la cruz. Eso es lo que significa que la resurrección estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Miren bien, antes fue la muerte, pero el hecho de que Él
viera desde la vida nueva, desde el trono, desde los cielos, viera linaje, eso es la resurrección del Señor Jesús. Todo eso es profetizado. Y lo más interesante es que esta resurrección le permite, le permite, sí, vernos su fruto. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Ok, ¿alguien más que no sea Dorita podría contestar si está bien? Y espero que alguien más lea porque no solamente quiero que Dorita y Patricia y Maribel lean. Hola. Ok. Ok, Sí. muy bien. No. Ahora, la resurrección fue profetizada, pero fue realizada en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Primero, era real, la resurrección fue real y fue necesaria. Tenemos la realidad enmarcada por testigos oculares, personas que lo vieron, personas que podían decir, sí, Señor, yo vi eso. Eso pasó porque eso fue parte de lo que yo pude observar. No es mentira, ciertamente, ahí había eso. Sí, Señor, eso era verdad. Yo vi al Señor Jesús. Bueno, yo vi a Jesús resucitado. Fue real. Hubo testigos oculares. No uno, ni dos, y no solamente sus amigos. No, hubo un montón de gente y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Quién va a leer Lucas 24, del 36 al 43? Lucas Yo. 24, del 36 al 43 y que no haya leído antes, Yo lo tengo, yo lo tengo. dale, Clau. Ok, dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, pasa ustedes. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Ok, Delante de ellos. delante de ellos. Muy bien. ¿Qué está diciendo aquí? La resurrección fue tan real que aun cuando ellos pensaron, los discípulos pensaron que era un espíritu, el Señor les dijo, yo mismo soy, no soy otro, y quiero que vean los agujeros que tengo en mi carne. Si quieren pueden meter los dedos donde está bien, no hay ningún problema, no me va a doler. Y luego, por si no se habían dado cuenta, tomó el pez y tomó un pez asado y se lo comió. O sea, no había ninguna duda de que lo que estaba resucitado era cuerpo y alma, o alma y cuerpo. Era intelecto, era él. Yo mismo soy. El ser completo de Jesús, él es el que resucitó. No era solamente la parte espiritual, era también la parte material la que resucitó. Por eso podían tocarlo, por eso podía comer. Y con eso les enseñó lo que significaba la palabra resurrección. No resucitación, sino resurrección. Ok. Ahora, por favor, alguien
¿Puede leer Primera de Corintios 15, 5 al 8? Yo lo Ok. bueno. ¿Quién no ha leído qué? ¿Quién no ha leído? Yo, Ok, por favor. Primera de Corintios 15, 5, 8. Ajá. ¿Y qué apareció a Cefas? Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ok. Ahora no solamente les está diciendo, miren bien, no solamente está diciendo cómo es la resurrección. Pablo, y recordemos quién es Pablo. Pablo no es ningún pintado en la pared, ni ningún analfabeta, ni ninguna persona que fuera mentalmente débil o alguna cosa de esas. No, recuerden que Pablo era una persona que conocía muy bien las escrituras. No era alguien que fuera indocto, al contrario, era una persona muy letrada, había sido enseñado muy bien, conocía perfectamente las escrituras y entendía claramente la importancia de los testigos, porque recuerden que en la escritura del Antiguo Testamento habla de dos o más testigos para cualquier cosa que sea importante. Así que Pablo enumera, primero se le aparece a Pedro, a Cefas. Después se aparece a los 11, no estaban, se le llamaban los 12, pero eran solamente 10 en ese momento. Recuerden que Judas había muerto y Tomás no estaba. Después se aparece a más de 500, no uno, no dos, no tres, no 100, no los 70, no 200, 500 personas que muchas vivían en ese tiempo de Primera de Corintios, muchas todavía estaban vivas, otras habían muerto, pero muchas estaban vivas y podían decir, no, eso que dice Pablo es mentira. No, ellos eran testigos de que esto era una aparición verdadera en cuerpo y alma, tal cual como se le apareció a los discípulos. Miren, después sigue hablando y le dice, después se le aparece a Jacobo. ¿Cuál Jacobo es este? Este Jacobo es el mismo Jacobo del que habla él cuando se encuentra en Gálatas. Este Jacobo es el que nosotros conocemos como Santiago. Después a todos los apóstoles. Ahora sí, estaban los 11, exceptuando a Judas, estaban los 11. Y al final, cuando él va en camino a Damasco, se le aparece a Pablo. Pablo no es un hombre influenciable. Yo hubiera dudado si fuera Cefas. Bueno, es un pescador. Bueno. Los otros 11, bueno, excepto por el publicano y bueno, pero 500. Pero Jacobo, su hermano, alguien que se crió con él, alguien que sabe cómo era él. Y luego Pablo, una persona con semejante credibilidad, tal que ni los mismos apóstoles, los mismos hermanos querían ir. Ananías no quería ir a donde él. Estamos hablando no solamente de que Él les mostró la resurrección, sino que les mostró a muchos que Él estaba resucitado. O sea, hubo testigos oculares de que Él estaba resucitado cuando fue escrito este libro. Fue real, una resurrección real. Habían pasado 3 días. Él entraba y salía por los sitios. Era una resurrección real. Pero también era una resurrección necesaria. Y quiero que leamos esto porque esto es muy importante. ¿Quién va a leer Juan capítulo 20, versículos 3 al 9? Yo Juan lo tengo, 20, del 3 al 9. yo lo tengo. Ok. Y salieron Pedro y el otro discípulo
y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto sobre los lienzos, perdón, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Hasta Y ahí. volvieron los discípulos a los Bueno, suyos. ok. Escuchen bien lo que dice. Era necesario. Ahora, no lo dice eh, Pedro o Juan o Felipe, no, no. La escritura había mencionado desde antes, como hemos leído en la profecía, la escritura había mencionado, y los versículos que leímos son algunos pocos de los que hablan sobre eso. La escritura había mencionado la necesidad de que él resucitase. ¿Por qué era tan importante? ¿Quién va a leer 1 Corintios 15 del 14 al 23? Esto es muy importante. Si no lo lee nadie más, yo lo tengo también. Y yo lo tengo también, no sé Dale, si. dale, nena. Bueno, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Nena, bájale el tuyo, Marta. Marta. ¿Empiezo o vuelvo, sigo? Porque si los muertos, Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. para ahí, un Mas momento. ¿Qué era lo que pasaba? Resulta que una parte, ustedes conocen eso, los saduceos decían que la resurrección no era real. Y algunos negaban la resurrección de Cristo, en Primera de Corintios. Negaron la resurrección de Cristo. Pero resulta que como ya leímos en Juan, la resurrección era algo necesario. Entonces, ahora sí continúa. Más ahora, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ok, Primicia. ese más que aparece ahí, ese más es un cómo. Como ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ¿por qué? ¿Cómo? Porque él dice ese como ahora Cristo o más ahora Cristo ha resucitado por las mismas pruebas de lo que acabamos de leer antes. 500 personas, los apóstoles, el hecho de que se hayan colocado al frente del el pórtico de Salomón a hablar de Cristo como el Señor. Todo eso eran pruebas indubitables de que Cristo había resucitado de los muertos. Ok, como ahora Cristo ha resucitado de los muertos, Primicia entonces, de los, primicia, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo.
en su venida. Ok, muy bien. Entonces, ahora establece la necesidad de la resurrección. ¿Por qué era necesario que hubiera resurrección? Porque es la prueba indubitable de que hay la vida eterna, de que las personas, de que los que creen en Cristo, de aquellos que realmente han tenido un corazón para que Cristo sea su Señor, ellos estarían donde su Señor estaría, resucitado. Por eso era que era necesaria la resurrección. Sin la resurrección no hay ninguna prueba de que un cristiano pueda tener vida eterna. Pero si un cristiano no puede tener vida eterna, significa que las personas no pueden resucitar. Pero si las personas no pueden resucitar, significa que la muerte es eterna. Y por lo tanto, ¿de qué vale el hecho de que Cristo hubiera muerto en la cruz? De nada, porque Cristo seguiría estando muerto. Así que si había algo que fuera necesario que sucediera, necesario era que Cristo resucitara. Y por lo tanto, ahora tenemos la calidad de lo que sucedió y de lo que dice en el Nuevo Testamento. Dice claramente que la resurrección era real y no solamente era real, sino que además era necesaria de que ocurriera. Ahora, con esa resurrección, Dios mostró su poder y Dios mostró a su Hijo el que estaban esperando. Eso es algo que era necesario. Vamos a leerlo. Efesios 1, 19 al 23. Por favor. Maribel. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok. El poder de Dios fue demostrado en resucitar al Señor Jesús, de entre los muertos. El gran poder no es el matar. El verdadero poder es dar vida. Escúcheme bien lo que estoy diciendo porque es súper importante para nosotros entender. Cualquiera puede matar a otro, cualquiera puede ser un Caín, pero no hay uno solo que pueda dar vida, excepto Dios. Excepto Dios. Dios es el Dios de la vida. Génesis habla de Dios creando la vida y nosotros debemos entender que toda vida es valiosa, no porque el espermatozoide se une con el óvulo, sino porque cuando se unen y Dios quiere darle vida, tiene vida. Dios mostró que tenía el poder sobre la vida cuando Él le da esa resurrección a su Hijo Jesús. Y cuando resucita a Jesús de entre los muertos, le enseña al mundo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, este es el enviado, este es mi ungido, este es mi Hijo. ¿Quién quiere leer, por favor, Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33? Yo lo tengo. ¿Ok? Dice,
Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ok, ahora escuchen bien. Este libro de los Hechos lo escribe Lucas. Este tampoco es ninguno pegado en la pared. Esto es un médico que está investigando de una forma, eh, escudriñando de una manera muy inquisitiva lo que sucede. Y él se refiere a lo que dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 2 versículo 7, donde dice, yo soy Jehová y publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, cuando este Lucas está escribiendo en el libro de Hechos, dice, ¿cómo es que Dios le muestra al mundo que este es el hijo de él, el hijo que él engendró? Lo muestra resucitándolo. Ahora él le está diciendo, no hay nadie que sea como él, a quien Dios le da el poder para no estar en el Seol. ¿Recuerdan los salmos iniciales? No está en el Seol. Él, su carne y su espíritu no pueden ser sostenidos por la muerte porque Él es el Hijo de Dios. Él es el único que puede vencer la muerte. Y recuerda la promesa. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que este hijo del que está hablando aquí en el Salmo 2, ese hijo es Israel, uno puede decirle, no, 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 no. Dios no engendró a Israel. Dios no colocó su gen en Israel. Y ustedes saben bien, mis queridos judíos, que Dios no colocó su gen en Israel. Dios prometió que vendría uno sobre el que él colocaría sus genes. Eso sí lo prometió. Y ustedes lo tienen en Isaías en varias partes, en Jeremías, en Ezequiel. En muchas partes habla sobre este que iba a ser su ungido. El mismo profeta, el mismo rey David lo dijo. Así que la resurrección de Jesús demuestra a las claras quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es? Es Jesús. Ahora, miremos lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Yo lo tengo. ¿Lo puedo leer? ¿O hay otra persona? No. Ya Maribel lo leyó, ¿recuerdan? Ahora, Sí, ok. lo que primero vimos era que él lo resucitó de los muertos, ¿cierto? Pero el mismo poder lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Y ya nosotros hemos visto lo que significa la palabra a la diestra. ¿Significa qué? ¿Qué es la diestra de Dios? El poder. El poder de Dios, la autoridad de Dios. Y entonces nos dice que Dios lo tomó a él y lo colocó a su diestra y entonces establece lo que significa la diestra. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo aquel que se llame señores y sobre todo aquel que tenga un nombre. Y no solo en este momento, sino también en el futuro. O sea, no solo en el momento en que se escribió, no solo en el momento en el que se escribió, eh, ¿cómo se llama la carta? Efesios, la carta a los Efesios, sino también ahora. Es el mismo el que está sentado en el trono y que tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo aquellos que dicen que tienen un nombre. Y ahora escuchen,
no solamente es sobre las personas o sobre aquellos que piensan que son, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea que este mundo está bajo los pies de Cristo. Él es el Señor. No es solamente que con la resurrección Él estaba indicando quién era su Hijo, sino que además con la resurrección estaba diciendo qué era su Hijo. Es el Señor. El Señor. Miren Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Yo. Sí, por favor. Y cuando le vi, espérate. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y Ya no más. no, y tengo Las Ahí llaves falta un de la muerte pedacito. y del Hades. y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está diciendo, no es que yo soy solamente ¿cómo que se llama? El Señor de todo lo que hay en la tierra. Es que además soy Señor sobre todo, incluso lo que no hay en la tierra. La muerte y el Hades no son señores para mí. Yo soy el primero y el último. Ahora, cuando él le dice eso a Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, él coloca su diestra. Juan está escribiendo de alguien cuya diestra está colocada sobre él, cuyo poder, sobre el poder de él es que él entiende que aún hasta la muerte está bajo el dominio del Señor. Nada puede detenerlo. Por eso nosotros no debemos temer ni siquiera a la muerte, porque la muerte no tiene poder, porque el Señor es el que tiene las llaves. Nadie en este mundo se muere la víspera, dice el dicho, y es porque el Señor Jesús, quien tiene las llaves, es el que determina cuándo mueres. Y en el caso nuestro, cuando duermes. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Todo claro? Amén. Entonces ya tenemos, la resurrección fue profetizada, pero también ya fue mostrada, realizada, establecida en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, la resurrección es el fundamento de la vida cristiana. Vamos a estudiar eso. Primero, es el fundamento de nuestra salvación. Por favor, Romanos 10:9 y 4:25. ¿Quién lo quiere leer? Yo tengo Romanos 10:9. Ok, dale. Y el otro, ¿leo primero 10:9 o 4:25? Sí, Otra el persona lee 10:9. 4:25. El 10:9. 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, miren bien esto. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La gran mayoría de las personas para aquí y entonces le dice a las personas, ¿tú quieres ser salvo? Confiesa que Jesús es el Señor. Confiesa que Jesús es tu Dios. Confiesa. Un momentico. No dice solamente eso. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Es imprescindible para cualquiera que crea que Jesús es el Señor, que crea que Él está vivo.
porque si no, no sería Señor. Si Él no venció la muerte, entonces no es Señor. Y cuando yo digo que Jesús es el Señor, pero yo no creo realmente que Él resucitó, yo no creo que realmente Él haya muerto, simplemente no es tu Señor. Espérame, pasó. Mía, apaga el micrófono, por favor. ¿Me explico? Sí, señor. Ok. ¿Por qué razón? Por favor, Pati, lee el 4:25. 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ok. Lee un poquitico antes de eso. El 3 palabras 20, antes. a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Oh, Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que yo no puedo creer que Jesús es el Señor si yo no he aceptado en mi corazón, no he entendido que Jesús murió para que mis transgresiones fueran quitadas y resucitó para que yo pueda vivir. Es tan importante para la vida de un creyente, para la salvación de un creyente. Porque si yo no creo eso, es mentira que he creído que Jesús es el Señor. Y si no he creído que Jesús es el Señor, no soy salvo. La salvación corresponde a estos dos hechos innegables, históricamente hablando, innegables. Jesús murió y Jesús resucitó. ¿Estamos? No digan jamás un evangelio incompleto. La buena nueva es que Jesús vino a morir por nuestras transgresiones y fue resucitado para que tuviéramos vida nueva, justificados, viviendo en justicia. Ok, veamos la siguiente. No es solamente por la salvación, también por nuestra vida diaria. Por favor, alguien lea Romanos 6:4 y 7:4. Romanos 6:4 y Romanos 7:4. 6:4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros debemos una vida nueva. Muy bien, muy bien. La primera cosa, fíjense bien lo importante de la resurrección. La resurrección nos permite a nosotros andar en una vida diferente a la vida que siempre hemos andado. No vivimos según el mundo, vivimos según aquel que resucitó de los muertos, porque tenemos plena fe de que Él está vivo. Plena confianza, convicción de que Él está vivo. Y por esa convicción, 7:4 dice, así también vosotros. Sí. Dale, Clau. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Exacto. Entonces, la única manera en que alguien que ha sido llevado a tener vida nueva puede llevar frutos para Dios, la única manera es porque Dios mismo, Él está vivo. Él resucitó. Sin la resurrección es imposible que vivamos una vida nueva y es imposible que llevemos fruto para Dios. Es imposible sin la resurrección. Ok, Hebreos 13, 20 y 21. Esto nos da otra visión acerca de la vida diaria.
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga apartados aptos de toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria de los siglos. Amén. Ahí está la explicación, esa es la explicación de lo que acabamos de ver. Jesús, miren lo que dice, haciendo él en ustedes lo que es agradable delante de él, haciéndolo por Jesucristo. O sea que la única manera en que yo puedo hacer lo agradable para Dios es que Dios mismo, el Señor Jesús, me haga apto para hacer la voluntad de Dios, que es toda buena obra. No puedo vivir toda buena obra todos los días de mi vida si yo no creyera que Jesús está vivo por la resurrección de los muertos y que Él es el que me indica la buena obra, que Él es el que me da la posibilidad de tener la buena obra, me hace apto. Ahora bien, miremos Hebreos 7, 23 y 25, del 23 al 25. Hebreos 7, 23 al 25. Y ¿Quién lo va a los leer? otros dotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué belleza, ¿no? Él no es solamente un sacerdote. Los sacerdotes murieron y se acabó el sacerdocio. Pero este sacerdote resucitó y por lo tanto vive eternamente. Y como vive eternamente, sigue haciendo un sacerdocio en el cielo para con nosotros. ¿Y cómo lo hace? Intercede todo el tiempo por nosotros. No hay nadie que pueda llegar delante del trono de Dios a estar diciendo cualquier cosa, porque el que intercede por nosotros es el mismo Hijo de Dios que vivió como nosotros y sabe de nuestras luchas, sabe lo que nos pasa y por eso Él nos fuerza, nos hace aptos. ¿Cómo les parece? Dios mismo intercede para que llevemos una vida consagrada a Dios, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que le agrada a nuestro Padre. O sea que su ministerio no terminó cuando murió en esa cruz. Su ministerio sigue vigente y estará vigente por la eternidad, porque este es un sacerdote inmutable. No deja de existir. ¿Ok? ¿Todo entendido hasta aquí? El hecho de que Jesús haya resucitado es el hecho fundamental para nuestra salvación y es el hecho fundamental para nuestra vida justificada en la tierra, que tengamos una vida diaria, que podamos ser aptos y agradables para nuestro Dios. Pero eso no es todo. La resurrección es la garantía de la vida eterna. Primera de Corintios capítulo 15, perdón si me estoy extendiendo, pero es necesario, lo siento, los que necesiten salir, no hay problema, pero es necesario que todos tengamos esto muy claro. Es tan necesaria la resurrección para la salvación como lo es para la vida diaria en esta tierra, pero también es necesaria para la vida eterna. Primera de Corintios capítulo 15 del 20 al 22. ¿Quién lo va a leer? Mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces la vida eterna es porque Cristo resucitó. Porque así como en Adán todos morimos, en la resurrección de Cristo de los muertos, todos tenemos vida. Es una gigantesca gloria el hecho de que tengamos una vida eterna que empieza aquí, pero que además seremos vivificados cuando, entre comillas, muramos. Y por esa razón era que Pablo no hablaba de que los creyentes moríamos, sino que dormíamos para este mundo, porque la vivificación continúa. No hay forma de que no tengamos vida. Y la garantía de tener esa vida eterna es Jesús y su resurrección. Ahora miremos primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 18. Ya esa la conocen casi todos. La tengo. ¿Ok? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, si somos salvos, así también nosotros debemos creer que como con Jesús, a todos nosotros, Dios Padre, a nosotros también nos traerá a esa misma vida de resurrección. ¿Cómo será esa resurrección? Tal cual como la que vimos que se les manifestó a los apóstoles en Hechos, tal cual como se le manifestó a los 500, tal cual como Jacobo entendió. Así será la resurrección. Todos nuestros cuerpos serán cambiados y resucitados. No importa si dormimos o si estamos vivos en esta tierra. No importa. Lo que va a pasar es que Dios va a resucitar estos cuerpos en cuerpos resucitados, diferentes a los cuerpos corruptibles de hoy. ¿Quién va a hacer eso? El Señor. Y estaremos con Él para siempre, siempre, con unos cuerpos como los de Él. Por eso la palabra de Dios dice que lo veremos a Él cara a cara. Y por si fuera poco, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Y no es solamente, gracias, y no es solamente el hecho de que haya una vida, no es el hecho de que vayamos a ser vivificados, no es solamente el hecho de que vayamos a ser resucitados, sino que vamos a ser resucitados porque es que hay una herencia que es igualmente resucitada, no, igualmente con las características de la resurrección de entre los muertos. Es una herencia que es incorruptible, como es la resurrección de entre los muertos, como fue la resurrección
del Señor Jesús. María, no me toques, que tengo que subir al Padre, todavía no. Un momento, tiene que convertirse esto corruptible en incorruptible, incontaminada, no manchada, y nunca va a ser manchada y jamás va a desaparecer, porque jamás dejará de ser, será eterna. Esa herencia es la herencia de los hijos, es el reino de su Padre. Y está reservada en los cielos para nosotros. O sea que la resurrección de Cristo a nosotros nos asegura la salvación, nos asegura el poder vivir en esta tierra con la capacidad y la aptitud para Dios y nos asegura la vida venidera eterna con Jesús. ¿A que si la resurrección es algo importante? Sí, definitivamente. Es supremamente importante. Y nosotros debemos entender esa importancia. Ojalá todos atesoren estos versículos. Todos los que escuchen, que no estuvieron aquí, atesoren estos versículos. Estos versículos le dan a ustedes una diferente visión de lo que la Semana Mayor es. Si no tiene que ver, escúcheme bien, si no tiene que ver con la resurrección, no tiene nada nuevo. La muerte en la cruz no es la parte central, es la resurrección de los muertos. Sin ella no hay fe. Muchas gracias por escuchar.